Hermano, damos gracias a Dios por otra oportunidad en la que continuamos estudiando las Escrituras y dando un asomo a temas tan importantes del Espíritu Santo, en este caso como es los dones. Estamos en el segundo estudio acerca de los dones espirituales y hoy estaremos concentrándonos mirando el pasaje de 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 12. Dice las Sagradas Escrituras: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por la preciosa oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Gracias porque podemos seguir enriqueciéndonos, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir siendo usados por ti y bendiciendo a aquellos hermanos que están cerca de nosotros, están también siguiendo estos estudios. Pedimos, Señor, que de una manera muy especial tú puedas estar alumbrándonos y tú puedas estar ayudándonos a tener nuevas luces sobre temas tan importantes del Espíritu Santo como es el de los dones. Asístenos, Señor, y prospera tu obra en medio de estos tiempos. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el jueves pasado estuvimos leyendo los textos más importantes, los textos que básicamente desarrollan el tema de los dones espirituales, y también algunos que hacen alusión, una alusión en el que no desarrolla, pero hace una alusión básica al tema de los dones espirituales. Y habíamos también explicado que lo que hace que estas habilidades, estos dones, estas capacidades dadas, estas capacidades que cada persona en la iglesia tiene, sean espirituales, es que tienen su origen en el Espíritu de Dios y están controladas, están instrumentadas por el Espíritu Santo. Él es Él manifestándose, Él obrando a través de cada uno de nosotros. La iglesia de los Corintios fue una iglesia que enfrentó muchas luchas, y Pablo se dedicó a escribir toda una epístola, reprendiéndola, orientándola referente a los problemas que la iglesia de los Corintios tuvo. Cuando nosotros leemos esta primera epístola, nosotros encontramos una cantidad de problemas que esa iglesia tenía, y uno de los problemas que la iglesia de los Corintios enfrentó fue el abuso de los dones espirituales. Así que Pablo en este capítulo 12 nos presenta el tema, de los dones espirituales, y presenta en líneas generales qué cosas son los dones, en qué consisten esos dones, cuál es el origen de esos dones, cómo esos dones están esparcidos en la iglesia, usando la metáfora del cuerpo, diciendo que la iglesia es un cuerpo en la que los dones
cumplen la función de llenar necesidades en ese cuerpo, en esa misma iglesia. Y el apóstol continúa en el capítulo 13, después de presentar el tema de los dones, expresando la importancia de las motivaciones para usar los dones. Los dones dados a la iglesia, dados a cada creyente, es a veces motivo de tentación, es motivo también de orgullo en algunos creyentes, en algunos cristianos, y el apóstol expresa que los dones espirituales que poseemos y que tienen su origen en el Espíritu de Dios no debe ser para presumir, no debe ser para alardear de ellos, no debe ser para nosotros gloriarnos en esas capacidades especiales, sino que nos debe motivar el amor. Por eso está el pasaje tan conocido del capítulo 13, la preeminencia del amor, y está a continuación, porque lo que nos debe guiar y motivar a usar esos talentos, esos dones espirituales tan poderosos, tan lindos, es el amor a la familia de la fe. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo en acción esos dones, no es para mi propio provecho, no es para yo poder enorgullecerme de ellos, sino que debe estar en función de mi hermano, debe estar en función de la iglesia toda, que de alguna manera ellos sean beneficiados. Y cuando ese don, esa capacidad especial dada por el Espíritu de Dios a mí, no está en función de mi hermano, no está en función de la iglesia, no está guiada y motivada por el amor, pues estamos pecando, estamos mal usando lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Y luego, en el capítulo 14, el apóstol, continuando con el tema de los dones, presenta la metodología de los dones y de manera muy especial pone su atención en el don de lenguas y en contraste el don de profecía, porque tal parece que el problema fundamental de la iglesia de los Corintios fue que ellos prestaron mucha atención a dones espectaculares, a dones que les exhibían a ellos como con grandes dotes y con grandes posibilidades, y singularizaron ese don y concentraron su atención en el uso de ese don. Entonces Pablo en el capítulo 14 presenta la metodología para el uso de los dones. Y ahorita vamos a hacer una alusión a eso. Vamos a leer aquí en el capítulo 1 una vez más y vamos a mirar algunas cuestiones que el apóstol, inspirado por el Espíritu, nos expresa. Dice en este versículo 3, en primer lugar, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, ya hemos aprendido, sabemos que un creyente es una vasija, un receptor del Espíritu Santo. Y alguien que es una vasija, alguien que es un receptor, alguien que es una morada del Espíritu Santo, no va a maldecir a Jesús, no va a pronunciarse negativamente del Señor Jesús. Y alguien que tiene ese espíritu, cuando se pronuncia acerca de Jesús, dice aquí que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No solo esto quiere decir un pronunciamiento verbal, porque cualquier persona, aunque no sea cristiano, aunque no tenga el Espíritu, puede hacer un pronunciamiento verbal, simplemente una vocalización y decir Señor, pero está aquí hablando no solo de una vocalización, sino cuando dice que llama a Jesús Señor, eso quiere decir que está en sintonía con lo que significa el señorío de Jesús. Solo alguien que tiene el Espíritu de Jesús puede sintonizar con lo que significa que Jesús es el Señor, porque le reconoce como el dueño, le reconoce como
como Dios y como el ser más grande. Así que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a que nosotros podamos reconocer y pronunciarnos favorablemente acerca del Señor Jesús y el reconocimiento de su señorío, de que eso quiere decir que Él es el dueño, que Él es el que manda, que Él es el jefe en la iglesia. Ahora dice que es el Espíritu que nos ayuda a que nosotros podamos hacer eso. Es el que tiene el Espíritu, es el que puede lograr esa manifestación. Y dice el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, no hay más de un Espíritu, sino que es el Espíritu que es Dios, como habíamos aprendido. Es Dios, que es ese solo Espíritu Santo quien es la fuente de todo el abanico de dones que pueda existir. Por eso dice, ahora hay diversidad de dones. O sea, hay variantes, hay muchos dones esparcidos en el cuerpo de Cristo, esparcidos en los creyentes, pero ellos todos tienen una fuente, que es el Espíritu Santo. Así que eso también hace que nosotros no nos enorgullezcamos creyendo que tenemos, uno tiene algo superior a otro creyente, porque al final todos tenemos el Espíritu, que es la fuente al final de esa capacidad especial. Y aquí la palabra don es en griego carisma, que es un regalo. Así que esos son esas capacidades especiales, esas habilidades que como creyentes tenemos, son regalos que Dios nos ha otorgado y que no tenemos derecho a usarlo para nuestro propio provecho egoísta, sino que, como ya hemos estudiado y vimos también cuando estudiamos en la epístola a los Efesios, debe ser para edificación del cuerpo. También dice que, y dice el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Eso quiere decir que cuando hablamos de don estamos pensando en su origen, que es del Espíritu de Dios. Cuando hablamos del ministerio es el don aplicado, porque la palabra ministerio está haciendo alusión aquí al servicio. La palabra griega viene de diácono, que quiere decir servidor. Así que hay diversidad de ministerios en el sentido que hay diversidad de servicios. A partir de las habilidades, de los dones que hay esparcidos en la iglesia, pues podemos desarrollar diferentes servicios. Esos dones empiezan a ser usados, esos dones establecidos en el creyente empiezan a ser usados para diferentes servicios y llenar esas diferentes necesidades. Dice también, dice el versículo, quiero no pasar por alto que dice en ese versículo 5 al final, pero el Señor es el mismo. Así que nosotros sabemos que el Espíritu y el Señor son uno. Y que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta a través de los creyentes, realmente es Cristo también manifestándose a través de los creyentes. Así que es el mismo Señor, que es la fuente de esa diversidad de ministerios. El Señor es la fuente igualmente. Y fíjense, eso está haciendo también, aquí hay alusiones trinitarias, como Dios en todo lo que implica su ser, es la fuente de esas capacidades y de ese poderío que se manifiesta en la iglesia. Sigue diciendo el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así que también las operaciones tienen que ver con las estrategias, tienen que ver con ese accionar que hay en la iglesia. Dice también que hay diversidad de operaciones, esas diferentes acciones llevadas a cabo, pero dice, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Así que Dios también hace que haya diversidad de esas operaciones. Dice el versículo 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir, habla ahora de la manifestación del Espíritu. ¿Qué cosa es la manifestación? La evidencia de que efectivamente yo tengo el Espíritu y el Espíritu se
expresa a través de mí. Así que manifestación tiene que ver con evidencia del Espíritu, y dice allí para provecho, no algo que sirve egoístamente a alguien solamente para alardear de sus posibilidades, no está siendo de provecho. Pero dice que todas esas manifestaciones, operaciones, ministerios, dones son para provecho. Y dice, porque versículo 8, y ahora viene a ser una enumeración que ya habíamos aprendido en el jueves pasado, que ninguna de estas listas de dones tiene que ver con algo estricto, con algo, una enumeración estrecha, una enumeración que solamente nos menciona los dones existentes, sino que aquí esto es un ejemplo de los muchos dones que hay, y que la Biblia no los menciona todos porque son innumerables. Dice allí, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, y siempre señala, y por eso, como estamos en el tema del Espíritu Santo y tocando específicamente los dones, fíjense cómo es reiterativo el mismo Espíritu, porque todo creyente tiene el mismo Espíritu, aunque tenga diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones, diferentes manifestaciones. El origen de todo esto, ¿quién es? El Espíritu Santo. Todo creyente tiene el poder de Dios habitando en él, y tiene todo el potencial del poder de Dios que puede ser desarrollado en diferentes maneras. Y por eso aquí menciona algunos de esos, palabras de sabiduría. Algunos de esos dones están ligados unos a otros, porque indudablemente un maestro tiene que tener palabras de sabiduría, un consejero tiene que tener palabras de sabiduría, otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. También eso tiene que ver con una persona esclarecida, una persona que también puede transmitir enseñanzas. Dice a otro fe por el mismo Espíritu, y eso es una fe ministerial, una fe especial con la que Dios capacita para llevar a cabo ciertas obras. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Están aquellas personas que son usadas de manera especial orando por los enfermos. A otros el hacer milagros. O sea que puede haber personas que se destacan, que son usadas para diferentes géneros milagrosos y cuestiones que acontecen a través de su ministerio. A otro profecía, que habíamos dicho que tiene que ver con la comunicación del mensaje divino. Dice luego discernimiento de espíritu. Esa persona puede saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. A otros diversos géneros de lenguas, ¿sí? Que aquellas personas que pueden hablar muchos idiomas. Y a otro interpretación de lengua, aquellos que pueden entender esos diferentes idiomas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno. Y vuelve a reiterar, ¿quién hace esto? Este es el estudio que estamos dando, que es el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo. Todas estas cosas, todas estas manifestaciones lindas, hermosas, que nos apasionan y que queremos ver en la iglesia continuamente manifestándose, tienen su origen en el Espíritu de Dios. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu. Ahora, añade que estos dones espirituales en la iglesia, ¿quién es el encargado de ponerlos en nosotros? Y ¿es nuestra opción optar por un don, o es el Espíritu soberanamente quien nos capacita con el don? Aquí está la respuesta en este versículo 11, en la segunda parte, cuando dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay muchos dones que nosotros podemos anhelar y que nosotros podemos querer, pero la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien reparte como Él quiere. Algunas veces yo quiero, pero es Él el que quiere y el que tiene un propósito para mí dentro del cuerpo de Cristo. Y Él me coloca en la iglesia para yo ser usado con un don en un ministerio y con ciertas manifestaciones, cierta evidencia especial de que yo tengo ese Espíritu Santo. Así que sigue diciendo aquí,
versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que somos el cuerpo de Cristo. La Biblia habla metafóricamente también como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo. Y el sentido que Pablo tomó para usar esa metáfora es como en la iglesia hay diferentes funciones, porque donde no hay esas diferentes funciones, sencillamente no hay cuerpo. El cuerpo se destaca por tener esa diversidad en medio de eso, en medio de la iglesia. Versículo 13 en adelante, leo otras porciones, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue hablando del Espíritu de Dios como la fuente de todo esto. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. En eso consiste el cuerpo, los diferentes miembros. Si dijera al pie, versículo 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Y aquí otra vez el énfasis es de cómo el Señor ha esparcido todas esas capacidades especiales en las que a mí hay dones que me gustan. Y hablamos en una ocasión, cómo me gustaría a mí cantar, y cómo me gustaría tener un ministerio musical, y cómo me gustaría tocar algún instrumento. Lo intenté en algunas etapas de mi vida, pero realmente yo he descubierto que allí no están mis dones, en la música. Y es algo que yo he querido, pero el Espíritu es quien da esos dones, como Él quiere, según habíamos leído en este versículo 11, y este versículo 18 habla, fíjense cómo dice, vuelvo a leer este versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Ahora, colocar los miembros en el cuerpo, este versículo no está hablando de que cuando entramos en la salvación, cuando entramos a ser parte de la iglesia, eso no está hablando de la salvación, eso está hablando de la función que desarrollamos cuando ya estamos en la iglesia. Dice allí, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así que hay ministerios en la iglesia, o hay trabajos en la iglesia donde nosotros pudiéramos decir, a mí me gustaría desarrollar ese trabajo, pero ¿quién es el que pone a la gente en el trabajo adecuado dentro de la iglesia? No es el pastor, es Dios, es el Espíritu Santo que lo ha dotado con la posibilidad de desarrollar eso. La iglesia, los pastores o los líderes, lo único que hacen es reconocer el don, la capacidad que Dios te ha dado. Y cuando ellos reconocen que efectivamente usted es usado en esa área porque usted ha sido dotado con esa capacidad, pues le dan el aval. Pero es Dios quien al final lo coloca, y nosotros como iglesia debemos reconocer quién ha sido dotado para esas funciones especiales. Ahora dice el versículo 19, porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo que ya mencionamos. El cuerpo tiene sentido cuando tiene una variedad de miembros que desarrollan diferentes funciones. Entonces, si además esa variedad de dones, habíamos visto que eso colabora en la unidad de la iglesia. ¿Se imagina a alguien sin manos? ¿O cómo come? ¿Cómo se puede rascar? ¿Cómo puede agarrar los objetos? Pues es necesario esas manos, pero cómo nos trasladamos a un lugar es necesario esos pies. Así que la diversidad de dones colabora en la unidad. No puedo decirle pies, no les necesito, porque aunque yo sea muy inteligente y tenga una buena cabeza, un buen cerebro, si los pies no me ayudan a trasladarme,
si no me ayudan a trabajar para ver, oír y ver, pues realmente esa diversidad colabora en la unidad. En la iglesia todos nos necesitamos unos a otros para ser enriquecidos con lo que Dios nos ha puesto. Una iglesia que no tiene dones, pues es como un impedido físico, porque ¿cómo desarrollamos la labor tremenda que tenemos que desarrollar para el reino de Dios? Es a través de la potencia del poder de Dios, y ese poder de Dios se manifiesta en esos dones. No es la capacidad humana la que nos hace tener logros en el avance del evangelio y del reino de Dios. Es la potencia del poder de Dios, las capacidades de Cristo que actúan a través del Espíritu de Dios en dones, en manifestaciones sobrenaturales, porque los dones son manifestaciones sobrenaturales. Si no son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios, pues son dones naturales que cualquier persona tiene y que están muy por debajo en su efectividad de lo que puede ser un don espiritual. El don espiritual está, dijimos, potencializado por el Espíritu y tiene más efectividad y tiene más logros que un don natural, una capacidad natural. Así que no debemos nunca pensar en los dones como estando ausentes en la iglesia en medio de estos tiempos. Debemos pensar que los dones es a través de lo que Dios hace que el reino de Dios tenga grandes logros. Y habíamos dicho que aquí hay otra lista en el versículo 28. Dice, leo a partir del 27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Y procede el apóstol a hacer algunas preguntas, que son preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son aquellas que tienen implícita la respuesta. Aquí a partir del versículo 29, cuando Pablo dice, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál sería la respuesta? No son todos apóstoles, porque el argumento que Pablo ha venido defendiendo es que si todos somos el mismo miembro, pues no hay cuerpo. El cuerpo consiste en esa diversidad de miembros con diferentes funciones. Sigue diciendo, ¿son todos profetas? La respuesta es, no son todos profetas. ¿Todos maestros? La respuesta es, no son todos maestros. ¿Hacen todos milagros? De ninguna manera. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y ahora Pablo viene a introducir lo que habíamos estudiado anteriormente también, que es el fruto del Espíritu Santo. Porque Satanás, algo que no puede imitar, es la calidad de la persona, la calidad ético-moral en cada uno de nosotros. Satanás tiene poder, Satanás es muy poderoso y él puede imitar los dones del Espíritu Santo. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos donde Satanás imitó los prodigios y las maravillas que Dios hizo. Así fue, por ejemplo, en el caso de Moisés cuando se presentó a Faraón. Dice la Biblia que él hizo allí algunos milagros y Faraón mandó a llamar a los hechiceros, a los ocultistas que había en Egipto, y ellos replicaron lo que Moisés había hecho. Por supuesto, allí se manifestó que el poder de Dios es más grande y que lo que Moisés hizo tuvo mucho más efectividad y se evidenció que el poder de Dios es más grande. Pero Satanás puede imitar los dones. Lo que Satanás no puede imitar es la calidad ético-moral de una persona. Y por eso lo que hace que las manifestaciones del poder de Dios después no tengamos que sospechar si son de Dios o no son de Dios, es que nosotros estemos a la altura moral que Dios quiere. ¿Qué cosa es eso? La manifestación del carácter de Cristo, como habíamos estudiado, que es el fruto. Y habíamos dicho que una virtud matriz, una virtud que da origen a todas las otras virtudes del fruto del Espíritu, es el amor. Así, cuando hay amor, las otras virtudes fluyen.
Y entonces Pablo dice que él muestra un camino más excelente en la iglesia. Quiere decir que la iglesia está llena de gente con el carácter de Cristo que manifiesta esta virtud maravillosa del amor espiritual, que también tiene su origen en el Espíritu Santo, pues hace que los dones sean usados para beneficio de los creyentes y según el plan de Dios. Por eso dice aquí en el capítulo 13, que es la motivación para los dones: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, Pablo habla específicamente, comienza hablando del don de lenguas. Si yo hablase lenguas humanas, ¿sí?, los múltiples idiomas que existen, y dice, y angélicas, es decir, si él también pudiera hablar el lenguaje de los ángeles, dice, y no tengo amor, es como un instrumento que no produce armonía, que no logra una melodía, que no logra un sonido agradable. Dice que es lo mismo el apóstol Pablo. Y dice el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Así que Pablo hace otro extracto allí de los muchos dones, de cuando habla de la fe, de la profecía, de entender los misterios, hace una pequeña alusión a las muchas manifestaciones de los dones espirituales, y dice que aunque tenga eso, si no tiene ese fruto del Espíritu que es el amor, dice, nada soy. Así que aquí importante es que en la iglesia nosotros empecemos a valorar el fruto que va al final a traer la autenticidad de los dones espirituales que vienen del Dios Santo. Eso es lo que garantiza que realmente estamos en el plan de Dios y siendo usados por Dios. Una de las cosas que apareció en la historia de la iglesia es que muchas de los explosiones carismáticas de la iglesia siglos atrás, una de las cosas lindas que pasaron es que muchos de los que tuvieron esa experiencia no estaban buscando dones, estaban consagrando su vida a Dios y estaban agradando a Dios y estaban santificando su vida, y como resultado de esa consagración, de esa entrega, de esa santificación, ¿qué pasó? Hubo manifestaciones espontáneas del poder de Dios que ellos a veces no estaban esperando. Y algo que ha adulterado lo que debemos hacer como iglesia es que la iglesia cambió de buscar el carácter de Cristo para buscar el poder de Cristo. Pero lo que garantiza que haya un poder auténtico de Dios no es que estemos detrás de los dones, sino que estemos detrás de la santidad, consagrando la vida y mostrando ese amor de Dios. Y entonces eso provoca que las manifestaciones inevitablemente habrán las manifestaciones, porque a alguien que se santifique, se consagre y que agrada a Dios y se llena del Espíritu, inevitablemente tendrá poder de Dios, tendrá manifestaciones. Pero quizás en algunos momentos, incluso muchos creyentes ellos mismos tengan dudas de si lo que se manifestó fue de Dios o no, porque no había la calidad espiritual de santidad y de consagración que debían tener para que el Espíritu de Dios se manifestara. Así que dice Pablo que él muestra un camino más excelente, y nosotros debemos prestar atención a esa palabra de Dios y tomarla muy en serio, que ese amor dado por el Espíritu de Dios, que es fruto del Espíritu, eso es un camino excelente para nosotros ser usados por Dios. Dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase todo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Así que es posible incluso hacer buenas obras sociales. Hay gente que está muy interesado en obras sociales y de dar a los pobres y todo, pero eso no quiere decir que haya un verdadero amor. A veces muchas de esas obras de repartir y dar están llenas de hipocresía. La Biblia habla que es necesario que se manifieste el amor por el Espíritu de Dios, que es también una manifestación sobrenatural. Debemos saber que hay personas que relacionan la manifestación del Espíritu con lo espectacular y con aquello que le eriza la piel. Pero si hay un amor sobrenatural del Espíritu, eso es sentir a Dios.
y eso es Dios manifestándose. Y bueno, viene la famosa definición de Pablo, insuperable la definición de Pablo. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice que el amor nunca deja de ser. Así que el amor es vitalicio, el amor es perenne, el amor nos acompañará en el cielo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Dice: el amor nunca deja de ser. Así que fíjese que es importante que en la iglesia esté la virtud, no del amor humano, sino del amor que viene por el Espíritu de Dios, el que es fruto del Espíritu, que hace que la iglesia, cuando actúa auténticamente en bien de su hermano en la fe. Ahora dice este versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque esos dones nos ayudan a ver en parte. Alguien que tiene ese discernimiento del Espíritu, esa persona no se ha convertido en omnisciente. Ese que tiene palabra de sabiduría no es que tiene toda la sabiduría. Alguien que tiene profecía no es que tiene todo el conocimiento o que transmite con efectividad todo lo que pudiera. No, de ninguna manera. Esos dones nos dan en parte. Dice la Biblia aquí en el versículo 9: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que los dones nos dan un asomo de lo que es las realidades espirituales de lo eterno. Así que los dones nos ayudan a tener es un aperitivo lo que los dones nos dan de esa dimensión sobrenatural, esplendorosa del Señor, dice aquí la Biblia. Pero dice que viene un día cuando viene lo perfecto. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar los dones que nos dan asomos, que son aperitivos, si podemos tener acceso a la manifestación completa? Por eso es que los dones acabarán, porque cuando venga lo perfecto no vamos a necesitar eso, pero el amor sí continuará allí. Por eso el apóstol sigue diciendo que por eso ahora vemos por espejo oscuramente, aún con las manifestaciones del Espíritu, de los dones. Dice que vemos, míralo ahí, vamos a leerlo en el versículo 11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, dice, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo veremos cara a cara? Cuando venga lo perfecto. Quiero apuntar y hacerle un añadido, a una explicación a esto que acabamos de leer, porque como aceptamos el fruto en todo su esplendor, que son todas esas virtudes del carácter de Cristo, también debemos aceptar la manifestación del poder de Dios en toda su dimensión. No podemos decir: ay, me gustan ciertas virtudes del fruto del Espíritu, así que esas son las que yo voy a tener en mi vida. Tampoco podemos decir: vamos a aceptar algunos dones del Espíritu y otros no, de ninguna manera, porque es la obra del Espíritu tanto en carácter como en poder, y la debemos aceptar completamente. Y algunas personas que pensaron que los dones han cesado, enseñaron que aquí lo perfecto tiene que ver con el cierre del canon. Es decir, cuando se completó la Biblia, pues ellos dijeron: eso es lo perfecto. Y después que se cerró la Biblia no necesitamos dones. Ahí hay un error de interpretación que le aprovecho para que lo tenga en cuenta. Y el error de interpretación consiste en que eso no tenía sentido para los corintios. Si usted le dice a los corintios, Pablo le hubiera dicho a los corintios: cuando venga lo perfecto, y Pablo se estaba refiriendo cuando exista una Biblia completa, eso tenía sentido para los corintios. Eso no tenía sentido para los corintios, porque los corintios probablemente ni sabían que iba a haber una Biblia, que iba a haber un libro especial, que un día se iba a cerrar ese canon y que la iglesia iba a continuar con un libro. Probablemente la iglesia de los corintios no tenía esa idea. Y cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, ¿cuál es la palabra de Dios para ti y para mí? Para yo saber la palabra de Dios para mí en el siglo XXI, aquí en Miami, donde vivimos,
yo tengo que saber cuál es la palabra de Dios a los corintios, porque cuando yo descubro cuál era la palabra de Dios para esos primeros lectores o para esos primeros destinatarios, entonces yo puedo discernir cuál es la palabra de Dios para mí. Y si no tenía sentido para los corintios, es que eso no era lo que se quería decir. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando venga lo perfecto, la Biblia testifica en el Nuevo Testamento que lo perfecto tiene que ver con la segunda venida y nuestra entrada en la eternidad en el cielo. Así que, ¿cuándo se acabarán los dones? Cuando venga lo perfecto. ¿Cuándo es lo perfecto? Después de la venida de Cristo y nuestra entrada al cielo. Eso tenía sentido para los corintios y nosotros debemos aceptar que la vigencia de los dones nos va a acompañar en este siglo. Porque, ¿para qué son los dones? Para llenar las necesidades. ¿Hay necesidades en la iglesia? Sin duda que las hay. Y si hay una iglesia que no puede suplir necesidades a través de esas capacidades, pues entonces esa es una iglesia minusválida. Esa es una iglesia, un impedido físico que no puede cumplir sus labores y no puede actuar en el mundo apropiadamente. Así que tengamos eso en cuenta. Dice el versículo 13, terminando con esta preeminencia del amor, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que muy importante que nosotros prestemos mucha atención a esta virtud. Y lo último que queremos en esta noche añadir, que el capítulo 14 presenta el 13 la motivación, que ¿cuál es? El amor. Y el 14 es la metodología, quiere decir cómo se deben usar los dones. Y Pablo se enfocó de manera muy especial en el problema. ¿Cuál fue el problema de la iglesia de los Corintios? Las lenguas. La iglesia de los Corintios estaba haciendo un abuso del don de lenguas. Y entonces, comenzando en este capítulo 14, versículo 1 dice, seguid el amor, y sigue insistiendo, y procurar los dones espirituales. Así que Pablo sí promueve que la iglesia haga uso continuo de los dones, pero sobre todo que profeticéis. Fíjense que la profecía dijimos que tiene que ver con la comunicación del mensaje divino, porque ¿cómo la gente es salva? ¿Cómo la gente conoce a Cristo? Pues a través de la comunicación del mensaje. Así que sobre todo que nosotros podamos llevar el mensaje. Versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que una comunicación divina de un mensaje nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Pero eso es un mensaje que es inteligible, un mensaje que yo puedo captar el sentido, un mensaje que el código tiene sentido para mí. Si no tiene sentido, aquí hay muchas cosas que no vamos a explicar, simplemente damos las pinceladas generales, pero unas lenguas que no son comprensibles no tenían sentido para un público, pero ese mensaje que era entendido sí era el plan de Dios. El que habla en lengua extraña sí se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza. Quiere decir que esa comunicación del mensaje divino tenía prioridad por encima de un mensaje que no era entendido por los receptores o por los supuestos receptores. El que habla en lengua, a no ser que, leo el versículo 5 una vez más, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que en este capítulo 14, y redondeando lo que quisiéramos expresar en esta noche, el apóstol ataca vamos a decir, 4 principales problemas. Uno era la importunidad. Quiere decir que la importunidad, queremos decir que se hablaba en lengua cuando era inoportuno, cuando no era el momento adecuado. Esa era una de las cosas, por eso Pablo señala en los versículos que si no hay intérprete, cállese. Era inoportuno hablar si no había un intérprete. Usted lo puede leer en ese capítulo. El otro problema, segundo problema que encontramos aquí en el capítulo 14, que solo lo voy a mencionar, es la simultaneidad. Quiere decir que todo el mundo hablaba al mismo tiempo. Pues tenían el don de lengua y decía, pues hablamos todo el mundo al mismo tiempo. No había tampoco provecho. Aquello
se convertía en un gallinero donde todo el mundo hablaba y nadie se escuchaba a sí mismo. Ese era otro de los problemas que tenía la iglesia. Por eso la Biblia dice que hablaran por turno. Usted lo puede ver en el versículo 27. Mire cómo dice, por ejemplo, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Así que ahí se presenta fácilmente la inoportunidad y el problema, el segundo problema, que era la simultaneidad, todo el mundo hablando lenguas al mismo tiempo. El exclusivismo era otro de los problemas, y con exclusivismo queremos decir cómo ellos elevaban el don de lengua por encima de los otros dones. Y por eso es que Pablo enfoca en el capítulo 14 toda su atención. Aunque hay muchos dones, el problema que parece que se popularizó, el problema fundamental, estuvo relacionado con el don de las lenguas. Que ellos se entusiasmaron tanto con esa espectacularidad que dijeron, este es el don exclusivo que debemos enfatizar y que debemos darle rienda suelta en la iglesia. Así que ese es el tercer problema, el exclusivismo. Pero ya dijimos que en el capítulo 12 él dijo que no se trata del don de lengua, se trata de todos los dones y de todas las manifestaciones del Espíritu en la iglesia. Y el cuarto problema, que todos esos problemas los tenemos en la iglesia actual. El cuarto problema era los que reaccionaban frente al uso de ese don, que era la represión. Es decir, reprimir y decir, no se puede hablar en lengua. Y hay de todo, ¿no es verdad? Por eso en el versículo número 39, 14:39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Así que en líneas generales allí estamos presentando el contenido de este capítulo 14, donde Pablo señaló y atacó aquel problema de la iglesia de los Corintios. Problema que puede ser el problema de nosotros en la actualidad como iglesia. Puede ser que nosotros estemos siendo inoportunos en usar un don, que en este caso era el don de lengua, pero que lo usamos imprudentemente. Puede ser que nosotros lo queramos hacer en el medio de la liturgia y del culto cristiano, y lo hacemos desordenadamente, como era simultáneamente todo el mundo al mismo tiempo y no había beneficio. O el exclusivismo, decimos mi don es el mejor y debe ser atendido y todo el mundo debe aspirar a tenerlo. De ninguna manera, ni tampoco haciendo una reacción a que haya habido desorden, a que haya habido problemas, decir nosotros, como pasó también en Corinto, decir pues vamos a eliminar ese don. Ninguna de las reacciones era el plan de Dios, y por eso Pablo lo señala a la iglesia. Así que es Dios hablándonos y es Dios ayudándonos a encaminarnos en lo legítimo, en lo auténtico, que trae la verdadera edificación para la iglesia y que hace que seamos testimonio, que la gente no piense que estamos locos, sino que somos gente prudente, cuerda, sensata, y que podemos inspirar a mucha gente. Porque de hecho Pablo dijo, allí lo mismo habla de que si todo el mundo habla en lengua y no intérprete, dirán que estás loco. Así lo dice Pablo en este mismo capítulo 14. Así que con esas pinceladas le dejamos en este estudio. Esperamos continúe profundizando, porque solamente le hemos dado las líneas generales. A través de esas líneas puede abordar este tema tan importante. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por las capacidades espirituales que nos has delegado, que nos has posibilitado. Señor, muchas gracias por ello. Alúmbranos a través de tu Espíritu para nosotros poder encauzar el uso de esos dones según tu plan, y que nosotros no repitamos el error de aquella iglesia primitiva de los Corintios, cometiendo los mismos errores y las mismas imprudencias, y siendo quizás de mal testimonio o de desánimo para alguien. Glorifícate en nuestros tiempos de estudio bíblico. Por Jesús. Amén.